Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos de nuevo a Hola Cast Español, el podcast donde aprendemos español de forma natural y divertida. Hola, buenas tardes. Soy Pedro y hoy vamos a hablar de algo muy útil para cuando viajas o cuando quieres salir a comer. Exacto, soy Verónica y el tema de hoy es hacer reservaciones en restaurantes. ¿Alguna vez has intentado reservar una mesa en español? Cuéntanos en los comentarios si te ha pasado algo divertido o difícil. Bueno, Verónica, imagina que estamos en la ciudad y queremos ir a cenar a un restaurante italiano que está muy de moda. ¿Qué hacemos primero? Primero, necesitamos llamar al restaurante para hacer la reservación. Déjame mostrarte cómo sería esa llamada. Yo seré la recepcionista del restaurante. Perfecto. Entonces yo te llamo. Ring, ring. Restaurante La Bella Italia, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Me gustaría hacer una reservación para esta noche, por favor. Claro, con mucho gusto. ¿Para cuántas personas? Para 4 personas. Muy bien. ¿A qué hora prefiere la mesa? ¿Tienen disponibilidad a las 8 de la noche? Déjeme revisar. Sí, tenemos una mesa disponible a las 8. ¿A nombre de quién hago la reservación? A nombre de Pedro Martínez. Perfecto, señor Martínez. ¿Me puede dar un número de teléfono de contacto, por favor? Sí, claro. Es el 623456789. ¡Excelente! Entonces tengo una reservación para 4 personas a las 8 de la noche a nombre de Pedro Martínez. ¿Es correcto? Sí, así es. Muchas gracias. ¡A usted! Los esperamos esta noche. Que tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego. ¿Ven qué fácil? Esa es una conversación básica para hacer una reservación por teléfono. Sí, pero también podemos hacer reservaciones en línea o por aplicaciones. Sin embargo, es importante saber cómo hacerlo por teléfono, porque a veces los restaurantes pequeños no tienen esa opción. Muy cierto. Ahora, ¿qué pasa si llegamos al restaurante? Vamos a practicar eso también. Yo sigo siendo la recepcionista. Buenas noches. Tengo una reservación a nombre de Pedro Martínez. Buenas noches, señor Martínez. Bienvenido. Déjeme verificar. Sí, aquí está. Mesa para 4 personas a las 8. ¿Llegaron todos o están esperando a alguien más? Todavía falta una persona, pero llegará en 5 minutos. No hay problema. ¿Prefieren esperar en el bar o los acomodo en la mesa? Mejor nos acomodamos en la mesa, si es posible. Por supuesto. Síganme, por favor. Aquí está su mesa. ¿Les parece bien esta ubicación? Sí, perfecta. Está cerca de la ventana. Me gusta. Excelente. Su mesero vendrá en un momento para tomar su orden de bebidas. Que disfruten su cena. Muchas gracias. Y así de simple llegamos al restaurante con nuestra reservación. ¿Notaron las frases importantes? Sí, por ejemplo, tengo una reservación a nombre de... es muy útil. También es bueno saber decir si estamos esperando a alguien más. Exacto. Ahora, déjame preguntarles a nuestros oyentes, ¿cuál es tu restaurante favorito en tu ciudad? ¿Has tenido que hacer una reservación ahí? Escríbenos en los comentarios. Buena pregunta. Ahora, Verónica, ¿qué pasa si queremos cambiar la reservación? A veces los planes cambian. Tienes razón. Vamos a practicar eso. Imagina que necesitas cambiar la hora de la reservación. Llamas de nuevo al restaurante. Ring, ring. Restaurante La Bella Italia. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una reservación para esta noche a las 8, pero necesito cambiarla. Claro, sin problema. ¿A nombre de quién está la reservación? A nombre de Pedro Martínez. Déjeme buscar. Sí, aquí está. Mesa para 4 personas a las 8. ¿A qué hora le gustaría cambiarla? ¿Sería posible moverla a las 9 de la noche? Un momento, por favor. Déjeme revisar la disponibilidad. Sí, tenemos espacio a las 9. ¿Le parece bien? Perfecto. Muchas gracias por su ayuda. No hay de qué. Entonces, su nueva reservación es a las 9 de la noche. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle?
No, eso es todo, gracias. Con gusto. Los esperamos a las 9. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. La mayoría de los restaurantes son muy flexibles si llamas con tiempo para cambiar tu reservación. Sí, pero es importante ser cortés y dar aviso con anticipación. Si no puedes ir, es mejor cancelar para que otras personas puedan usar esa mesa. Absolutamente. Hablando de cancelar, también debemos saber cómo hacerlo. ¿Quieres que practiquemos? Claro, es importante. Tú llama esta vez. Bueno, ring ring. Restaurante La Bella Italia. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Tengo una reservación para esta noche, pero lamentablemente necesito cancelarla. Entiendo. ¿A nombre de quién está la reservación? A nombre de Verónica Torres. Un momento. Sí, la encuentro. ¿Para cuántas personas era? Para 2 personas a las 8:30. Correcto. Listo. He cancelado su reservación. ¿Desea hacer una nueva reservación para otro día? Por ahora no, pero muchas gracias. Tal vez la próxima semana. Sin problema. Llámenos cuando guste. Que tenga un buen día. Igualmente. Hasta luego. Excelente. Cancelar es muy sencillo también. Sí, y los restaurantes lo agradecen mucho. Ahora quiero preguntarles algo a nuestros oyentes. ¿Qué tipo de comida prefieren cuando salen a comer? ¿Italiana, mexicana, japonesa? Díganoslo en los comentarios. Buena pregunta. A mí me encanta la comida italiana. Pero bueno, también hay situaciones especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si queremos una mesa especial? Tal vez para un cumpleaños o un aniversario. Ah, sí. En esos casos podemos pedir algo especial cuando hacemos la reservación. Déjame mostrarte. Ring, ring. Restaurante La Bella Italia. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hacer una reservación para mañana en la noche. Perfecto. ¿Para cuántas personas? Para 2 personas, por favor. Es una ocasión especial. Es el cumpleaños de mi esposa. ¡Qué bonito! ¡Felicidades a ella! ¿A qué hora prefiere la mesa? A las 7:30, si es posible. Sí, tenemos disponibilidad. ¿Le gustaría una mesa en algún lugar específico? ¿Tal vez cerca de la ventana o en un rincón más privado? Un lugar privado estaría perfecto. ¡Excelente! Voy a reservarle nuestra mejor mesa en el rincón. ¿Le gustaría que preparáramos algo especial? ¿Un postre con velita, quizás? Sí, eso sería maravilloso. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿A nombre de quién hago la reservación? A nombre de Pedro Martínez. Perfecto, señor Martínez. Los esperamos mañana a las 7:30. Haremos que sea una noche especial. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Que tengan un lindo día. ¿Ven? Los restaurantes muchas veces pueden hacer cosas especiales si les avisas cuando haces la reservación. Sí, es verdad. Especialmente para cumpleaños, aniversarios o propuestas de matrimonio. Los restaurantes quieren que tengas una buena experiencia. Ahora, hay algunas frases que son muy útiles y que escuchamos en estas conversaciones. Vamos a repasarlas. Buena idea. Primero, me gustaría hacer una reservación o quiero hacer una reservación. Estas son las formas más comunes de empezar. Luego tenemos, ¿para cuántas personas? Esta es la pregunta que siempre te van a hacer. Y tú respondes, para 2 personas, para 4 personas, etc. Otra pregunta importante, ¿a qué hora? ¿O para qué hora? Y respondes, a las 8, a las 7:30, a las 9 de la noche. También es común escuchar, ¿a nombre de quién? O ¿a qué nombre? Y respondes con tu nombre completo, a nombre de Pedro Martínez, o simplemente Pedro Martínez. Muy bien. Otra frase útil. ¿Tienen disponibilidad? Esta es perfecta cuando no estás seguro si tienen mesas libres. Y si necesitas cambiar algo, necesito cambiar mi reservación. ¿O sería posible cambiarla ahora? Para cancelar, necesito cancelar mi reservación. O lamentablemente no podré asistir. Excelente. Ahora, queridos oyentes,
Aquí va una pregunta para ustedes. ¿Han tenido alguna experiencia graciosa o incómoda tratando de hacer una reservación en español? Nos encantaría leer sus historias en los comentarios. Sí, por favor compartan. Todos hemos pasado por momentos divertidos cuando estamos aprendiendo un idioma. Ahora, hay algo más que debemos mencionar. En algunos países, las reservaciones se llaman de manera diferente. Es cierto. En algunos lugares dicen reservación, en otros dicen reserva, y en algunos lugares también se usa hacer una reserva. Todas son correctas. Depende del país. Lo importante es que te van a entender con cualquiera de estas palabras. Exacto. Y otra cosa importante. Algunos restaurantes piden un número de tarjeta de crédito para asegurar la reservación, especialmente si es un grupo grande. Sí, y también pueden pedirte que confirmes la reservación un día antes. Esto es normal en restaurantes muy solicitados. Bueno, Verónica, creo que hemos cubierto lo más importante sobre hacer reservaciones en restaurantes. Sí, ha sido una conversación muy completa. Espero que nuestros oyentes se sientan más seguros para hacer sus propias reservaciones en español. Recuerden, la práctica hace al maestro. No tengan miedo de intentarlo. Los restaurantes están acostumbrados a hablar con personas de diferentes niveles de español. Y si cometen un error, no pasa nada. Lo importante es comunicarse y disfrutar de una buena comida. Bueno, amigos de Hola Cast Español, ha sido un placer estar con ustedes esta tarde. Sí, muchas gracias por escucharnos. No olviden dejar sus comentarios y preguntas abajo. Y si les gustó este episodio, denle like y compartan con sus amigos que están aprendiendo español. Nos vemos en el próximo episodio de Hola Cast Español. Que tengan una linda tarde. Hasta pronto y buen provecho si van a salir a cenar hoy. Adiós. Adiós.